La mediación. La mediación es una actividad muy necesaria en nuestra sociedad, aunque es poco conocida. La más habitual es la relacionada con la familia en casos de separaciones y divorcios, pero también se puede recurrir a ella en casi todas las situaciones conflictivas entre personas, comunidades de vecinos, centros educativos, centros sanitarios, consumo, medio ambiente e incluso algunos delitos contemplados en el Código Penal. Un sinfín de actividades en las que la tarea de un experto, de un mediador, puede ayudar a resolver discrepancias a través del diálogo, sea desde dentro del ámbito de la justicia o desde fuera de él. El impulso de la mediación todavía tiene un largo camino por recorrer en nuestro país. Edificio de los juzgados del Hospitalet y del Baix Llobregat. La entrada y la salida de personas que acuden a este lugar es constante. Ansel Guillamat, como cada día, se dirige al interior para incorporarse a su trabajo. Su profesión es casi desconocida. Es mediadora. Pues el mediador lo que hace es acompañar a personas que están en conflicto a que a través del diálogo y de la comunicación puedan buscar una salida consensuada sobre las dificultades que tienen. Las personas que acuden a mediación siempre lo hacen de manera voluntaria. En muchas ocasiones ya han emprendido un proceso judicial y es el mismo magistrado quien les invita a acudir a una sesión informativa. En el caso de que así lo quieran, podrán recurrir a la ayuda de una persona experta, el mediador. Es decir, el objetivo sería que el traje a medida sobre esta situación la hagan ustedes. Porque el hijo es de ustedes y ustedes son los que conocen mejor sobre las necesidades de este hijo. Se dice que la mediación de por sí, el propio proceso ya es positivo, porque las personas que participan en una mediación, de entrada es que ya quieren de alguna manera intentar un cambio de posición, un acercamiento, una salida. En otro lugar, en la Ciutat de la Justícia, Núria Villanueva también comienza su jornada laboral como mediadora en los juzgados de familia de Barcelona. Pues mi profesión es la de mediadora de conflictos. Es una nueva profesión que desafortunadamente la ciudadanía aún desconoce y que en el momento en que la conoce siempre dicen: ojalá hubiera conocido yo esto antes. Las personas que acuden a un servicio de mediación también lo pueden solicitar de manera extrajudicial, sin que haya llegado su conflicto a los tribunales. En muchos casos se trata de problemas en el ámbito familiar que van más allá de la propia pareja y pueden estar relacionados con hermanos, abuelos, herencias, empresas familiares. Que puedan tener ese espacio donde podamos ayudarlas a escucharse y a buscar sus propias soluciones. Cuando el proceso judicial aún no está iniciado, estamos en una ratio de un 70 o un 80% de mediaciones finalizadas con acuerdos. Cuando ya las personas están en el juzgado, eso, claro que sí, baja esa ratio sobre el 40 o el 50% de mediaciones terminadas con acuerdo. En España cada año entran en los juzgados 9 millones de casos y la cifra va en aumento. La mediación es un instrumento muy útil para descongestionar los juzgados y también para que los ciudadanos resuelvan sus problemas decidiendo por ellos mismos. La mediación se puede llevar a cabo prácticamente en todos los conflictos que se pueden dar en la sociedad: familias, comunidades de vecinos, escuelas, sanidad, empresa e incluso en el ámbito penal. Toda una cultura de resolución de conflictos mediante el diálogo que poco a poco se va implantando en nuestra sociedad. Bien, pues para hablar de mediación, hoy contamos con la presencia de Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial, delegada para la coordinación e impulso del proyecto de mediación penal, civil, social y mercantil. Ana Vall, mediadora, profesora de mediación del máster de la Universidad de Barcelona y del Colegio de Abogados de Barcelona, y fue directora del Centro de Mediación Familiar de Cataluña hasta diciembre de 2010. Y finalmente Francisco Hidalgo, mediador, profesor de mediación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Internacional de Andalucía, miembro también del equipo que redactó el anteproyecto de ley de mediación de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días a los tres, bienvenidos a esta tertulia. En primer lugar, la pregunta del millón: ¿creen ustedes que los ciudadanos conocen exactamente qué es la mediación? Yo creo que cada vez más. Desde la responsabilidad que yo tengo ahora de intervenir en nombre del Consejo en procedimientos de mediación, la cifra de los juzgados que quieren hacer mediación y de los ciudadanos que aceptan someterse a procedimientos de mediación no ha hecho más que crecer. Justo es decir también que todavía es un número pequeño y que el esfuerzo tiene que venir, puesto que nos parece un procedimiento adecuado, por la difusión, por la catequesis, como digo yo, de ir difundiendo. Programas como este sirven para estas cosas, que la ciudadanía
ciudadanía sepa que esto existe y las virtualidades que puede desarrollar, que yo creo que son importantísimas. Sin duda hay un problema de territorialidad, es decir, igual que conocemos perfectamente cuál es el territorio sobre el cual se trabajan sobre conflictos, como puede ser el territorio jurídico, el terapéutico, el asistencialista, por citar algunos, o el escolar, que últimamente también está adquiriendo bastante significado. En el momento que conozcamos mejor cuál es el campo en donde, digamos, se atiende la mediación, probablemente también tengamos más demanda. Y algo que es singular en la mediación es que rescata al individuo en su conflicto. Es decir, no aborda el conflicto desde la mano de un terapeuta o de un abogado o un trabajador social o un educador, ¿no? Sino que el conflicto se ajusta a aquellos parámetros que tienen un nuevo significado para las personas que están implicadas en él, ¿no? Es lógico que después se amplíe. El actual conocimiento de la mediación no tiene nada que ver con lo que los ciudadanos hace 10, 15 o 20 años conocían, que era absolutamente mínimo. En este momento hay bastantes ciudadanos que conocen la mediación. Nos falta todavía mucho por hacer. Hemos de acercar la mediación a los ciudadanos, porque es un instrumento muy útil, pero este instrumento, si las personas no lo conocen, no lo pueden utilizar. Por eso, como decía Margarita, y dice también aquí José, instrumentos como este programa, que nos ayuda a acercar la mediación a las personas, son muy importantes. Luego está también que hay una cierta confusión. Hay personas que consideran que la mediación, por ejemplo, en un tema de divorcio, es para reconciliar a esas personas. En absoluto, no se trata de eso. Se trata de ayudar a esas personas a que transiten por ese momento de crisis a través del diálogo y además puedan superar esa situación de una forma positiva y constructiva. ¿Están de acuerdo entonces que la figura del mediador es un instrumento útil para resolver todos los conflictos entre las personas? Yo creo que utilísimo. No sé si todos, pero desde luego un número importante, sobre todo por eso, porque las partes en cualquier tipo de conflicto, una vez que van a su abogado y presentan demanda y contestación, ya se sienten ajenos al procedimiento. Eso no pasa en la mediación. En la mediación son las propias partes las que se acercan, las que se ponen en la postura del otro, las que ceden o no ceden. El protagonismo, insisto, me parece importantísimo y que creo que finalmente se restaura de una mejor manera la realidad social que ha sido dañada por un conflicto. Yo creo que es un camino a transitar desde luego y que hacia ello debemos ir. ¿Podrían explicarnos? Hay una situación de transformación. Es decir, en la medida en que el afectado por un conflicto, la persona que está implicada en un conflicto, puede llegar a elaborar una conciencia distinta de cómo solucionarlo, de cómo resolverlo, sin duda hay una transformación de la identidad en la relación, ¿no? Y esto es importante señalarlo por cuanto que no necesariamente hay una pérdida, ¿verdad?, en esa nueva forma de entender las relaciones personales, sino hay una mayor riqueza, hay una mayor diversidad en cómo entenderse como miembro implicado, como persona implicada en un conflicto, ¿no? Y es algo que se gana siempre cuando uno se hace cargo de la situación y se enfrenta al propio conflicto con la persona con la cual, digamos, dilucida esa relación conflictiva. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, nuestra sociedad, la sociedad del siglo XXI, es una sociedad totalmente diversa a la sociedad que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Es una sociedad con nuevos problemas, con nuevos conflictos y necesita también nuevos mecanismos. Entonces, la mediación totalmente puede ser este mecanismo que ayude a las personas a gestionar sus conflictos directamente. Como decía Kant hace siglos, el hombre ha llegado a su mayoría de edad. Pues ¿por qué no dejar que seamos las personas las que vivimos, conocemos nuestros conflictos, somos protagonistas de nuestros conflictos, que seamos también a través de la mediación los protagonistas en la gestión de estos conflictos? Quizá no es tan importante que alguien diga lo que hemos de hacer como que nosotros mismos nos responsabilicemos, tomemos las riendas de nuestra vida y a través de la ayuda del mediador, caso por caso, supuesto por supuesto, vayamos decidiendo qué nos conviene más, qué nos interesa, qué necesitan nuestros hijos y seamos nosotros los que lo decidamos, no un tercero. ¿Y en qué tipo de conflictos puede intervenir un experto en mediación? Porque quizás ahí es donde hay ciertas dudas, ¿no?, respecto a los ciudadanos. Yo entiendo que la mediación es una metodología que puede aplicarse prácticamente en todo tipo de conflictos. O sea, el conflicto en sí mismo puede gestionarse a través de la mediación. Lo que pasa que luego habrá que ver conflictos concretos, porque en la mediación tenemos unas personas que con la ayuda del mediador deciden por ellas mismas, pero tienen que estar en un equilibrio, porque si entre esas personas hay un desequilibrio y hay alguien que tiene más poder, lo que en la mediación no puede ser es un instrumento para que alguien imponga su voluntad al otro. Entonces, en general,
general diríamos la mediación es un buen mecanismo para gestionar conflictos, pero luego caso por caso hemos de ver si es posible su aplicación. Y muchos casos que en principio parecería difícil que la mediación les pueda ayudar, luego en definitiva ves que sí, que la mediación ha sido muy útil para esas personas, en todo caso. Hay una peculiaridad también en estas situaciones, es lo que se llama situaciones aporéticas. Es decir, es aquella situación en la cual las personas implicadas tienen el mismo grado de poder sobre la realidad que viven, tienen la misma certeza, la misma certidumbre, no solamente desde el punto de vista de la argumentación del conflicto, sino de la experiencia vital. Es por eso que la mediación siempre se sustrae a un espacio que llamamos situación. No se resuelve aspectos, digamos, evolutivos, ¿no? ni transaccionales. Estamos abordando el espacio que se circunscribe a una situación en concreto, ¿verdad? Y sobre todo va a circular en espacios de reestructuración de la relación en torno a ese conflicto. Es decir, no se pierde la realidad, no se pierde espacios de pertenencia o de relación o de identidad en otros espacios, ¿no? Es decir, un profesional no deja de perder su dimensión profesional cuando tiene un conflicto familiar, ni viceversa. Es una situación muy concreta la que se aborda del ámbito de la mediación. No se extiende en otros espacios como podrían ser transformaciones o identidades, en el sentido, no que decía antes, sino que se vaya a evolucionar o se vaya a pasar de una condición social a otra, ¿no? Se circunscribe en espacios perfectamente definidos, que es lo que se propone dentro del marco de la mediación, qué es lo que se va a mediar, ¿no? Es por eso que también la mediación está circunscrita a un tiempo. No podemos mediar un año, no está determinado por un tiempo que se entiende va a ser el espacio que tiene la finalidad de concluir. Siempre es el final de un proceso. O en su caso, cuando no llega a tener una resolución de acuerdos, puede ser el principio para abordar un proceso. No sé si me explico muy bien, pero... Sí, yo creo que él ha dado con la... como buen mediador que es. Que ha dado con la clave al aludir a la reestructuración de la realidad social que está dañada. Y yo creo que no hay por qué excluir materias. En el orden familiar, por supuesto, es en los que se fue pionero en la implantación de estos sistemas, pero en el área penal está funcionando magníficamente bien y sobre todo creo yo que resulta enormemente grato para las víctimas, puesto que tienen un papel en el procedimiento, son oídas, conocen las causas por las que han sufrido una determinada agresión y permite que en algunos casos una relación preexistente se restaure y vuelva a continuar, que de otra manera hubiese acabado con la ruptura absoluta. En el ámbito de las relaciones laborales, en el procedimiento piloto que se estaba llevando a cabo hasta ahora en Bilbao, lo que veíamos es que una situación de conflicto entre empleador y empleado o empleada, que podía haber terminado con un despido después de sucesivos desencuentros, si había habido mediación en el primero, por cuestión de horarios, de conciliación, de lo que fuera, normalmente se restaura la relación y evitas el despido, lo cual en tiempos de crisis como es la situación actual no es poco. Lo que era fundamental es el mantenimiento de una realidad social dañada y yo creo que eso se puede dar en el orden mercantil, en el orden penal, en el civil. Yo no acoto en qué ámbitos, respetando siempre lo que también decía Ana, que no puede haber una situación de preeminencia o de prepotencia, de poderío de una de las partes sobre otra. Usted, Margarita, trabaja para impulsar la mediación en el ámbito judicial. ¿Nos podría contar qué nivel de implantación existe en estos momentos? Porque no todas las comunidades autónomas ni todos los juzgados tienen este servicio. No, fundamentalmente la implantación se ha hecho puesto que se residencia en la voluntad de la administración pública concreta que preste y pague un servicio de mediación con la dignidad que la categoría de quienes lo sirven requiere. Zonas del territorio como Cataluña y el País Vasco han sido pioneras en esta materia, pero debo manifestar que desde el Consejo se está impulsando directamente la promoción de la mediación. Hay zonas de comunidades incluso sin competencias asumidas donde la propia voluntad de los jueces, porque sin la mediación intrajudicial sin jueces no se puede desarrollar, son cada vez más los que les parece que es una forma distinta de hacer justicia, una forma que a muchos dicen que les resulta mucho más grata, más cercana al ciudadano y más reparadora, y se van apuntando. En el número de juzgados se hace más mediación intrajudicial, insisto, penal que familiar, porque la familiar muchas veces es previa al proceso. Entonces, lo que yo cuento desde el Consejo, que son juzgados haciendo mediación, en este momento son 60 y tantos, 70 en España, no sé el momento concreto porque nos mandan cifras y cada día hay quien se suma o se aparta del procedimiento. En el orden penal, incluso el de delitos que se juzgan por las audiencias, no solamente faltas o cuestiones pequeñas, hay hasta 134 órganos judiciales
judiciales en toda España haciendo mediación. En el orden social hay un único experimento piloto que era en Bilbao, temporalmente paralizado. Espero poder seguirlo impulsando y que vaya adelante, porque necesito contar para ello con el apoyo del propio Gobierno vasco, que nos suministre mediadores con la solvencia que se requiere. Tengo ilusión especial en poner en marcha algún proyecto de mediación mercantil y desde luego no me pienso marchar del Consejo cuando acabe mi mandato sin haber intentado algo en el orden contencioso administrativo. Yo creo que en este momento prácticamente en toda España, con ley o sin ley, hay 11 comunidades que tienen una ley de mediación, están haciendo mediación de distintos tipos. Prácticamente, incluso en comunidades que han llegado más últimamente, aunque sea de tipo comunitario, incluso en Valencia y tal, se está haciendo mediación. Por tanto, la mediación no tiene vuelta atrás en este momento. Estamos yendo hacia la mediación. Pero además estamos viviendo sus ventajas, porque incluso en supuestos en que no es posible llegar a acuerdo, porque en ese momento a lo mejor esas personas no pueden llegar a un acuerdo concreto, pero hemos de valorar que la mejora de la comunicación, la mejora de la relación entre esas personas es beneficiosa para ellas y para sus hijos. Por tanto, incluso más allá de si se llega a acuerdo o no, hay un estudio que fue hecho por Isabel Tomás, precisamente, fue de aquí de Barcelona, que ese estudio denotaba que todos los casos que habían pasado por mediación, esas parejas, y no habían llegado a acuerdo, cuando los tenía en la vista oral al final, estaban como más tranquilos y a la juez le era más fácil conciliarles en última instancia. Conciliarles quiere decir que se pusiesen de acuerdo sobre los temas que tenían en conflicto. Por tanto, en todo caso, la mediación mejora la comunicación, la relación, tiene efectos pedagógicos y sería recomendable en todo supuesto, evidentemente, y yo diría en todo ámbito, como hemos comentado. Yo quiero incidir todavía más, si cabe, en la idea de ese territorio que todavía no existe. Es decir, son los espacios o es la forma de entender que las personas son competentes para resolver sus propios conflictos. Y esa competencia la reconoce la legislación ya escrita en las distintas comunidades, en las distintas autonomías españolas, ¿no? Y esperamos que también va a ocurrir en el anteproyecto de ley que tiene larvado por ahí el Gobierno. En la medida en que el ciudadano es capaz de sentirse respaldado porque se le reconoce esa competencia, yo creo que vamos a dar ese salto que aún no llegamos a tener. Y en ese territorio hemos de salir necesariamente de aquel que se circunscribe al ámbito jurídico, por cuanto que en la medida que las personas son validadas como competentes, nos podemos abrir a cualquier otro ámbito. Por eso pienso que en este construir la mediación estamos por determinar todavía ese territorio, ¿no? Que va más allá de aquella contemplación que se circunscribe al ámbito jurídico, ¿no? Vamos a encontrarlo en otros parámetros muy distintos, además de este. Y en ese construir la mediación, como ustedes decían, es muy importante la difusión, ¿no? Con tertulias como esta, y empezar a contarles a los más jóvenes en qué consiste la figura del mediador. En el ámbito educativo, por ejemplo, también es muy importante destacar. Entre nuestro público tenemos hoy a jóvenes que conocen ya lo que es la figura del mediador. Juanjo. Sí, de primera mano. Recordarás la cara de este rostro. Sí. Jordi, le preguntabas si estaba enamorado. Pues yo no sé si está enamorado o se ha terminado de enamorar en el programa. Lo que sí que conoces es la mediación de primera mano, porque en tu centro, en tu instituto, lleváis como 4 años con un servicio de mediación. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, es un servicio que lleva activo bastantes años y pues que es un servicio que entre profesores y alumnos, voluntariamente, totalmente, pues se intenta pues que no haya conflictos y si hay, solucionarlos entre 2 o más personas. Normalmente son profesores y alumnos que ayudan a que el conflicto sea menor o eliminarlo directamente. ¿Y alguno de los problemas que hayáis solucionado a través de la mediación? ¿Nos puedes contar? Bueno, sobre todo son bastantes peleas, insultos de diferente niño y niño. Normalmente es un niño con otro niño, pero hay un poco de todo. ¿Y la experiencia qué tal? Es buena porque aprendes pues a que todos tenemos derecho a que nos respeten y ser respetados. ¿Y la solución a los problemas llegó a través de la mediación? Totalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué opinan tus compañeros. Yo no sé si... A ver, ponte de pie, por favor. ¿Tu nombre? Laia. ¿Qué tal, Laia? ¿Qué te parece que haya un servicio de mediación ante estos conflictos que tenéis, los jóvenes? Yo, como alumna del Instalasa, pues me gusta saber y me siento cómoda que con cualquier conflicto me puedo sentar y puedo hablarlo y se puede solucionar. ¿Estuviste en el caso de Jordi o no? No. ¿No? O sea, ¿no podemos catalogarle de buen mediador? No. ¿Fuiste buen mediador, Jordi, o no? Sí, supongo que sí.
Él dice que sí, Monse, pero como ves es un instituto que tiene el servicio de mediación a disposición de los chavales. Yo creo que es una buena medida. Exactamente. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí. Yo, por mi parte, dos. Ellos, evidentemente, son el futuro. Si empezamos por ellos, nuestra sociedad conocerá mucho mejor la mediación. Y os he de decir que a veces nos enseñan pues matemáticas, logaritmos y cosas que a lo mejor a lo largo de la vida utilizaremos poco, pero evidentemente conflictos tenemos muchos y cada día. Si desde jóvenes nos enseñan que hay otras fórmulas para gestionar estos conflictos constructivamente, evidentemente nuestra sociedad del presente y del futuro será un poco más pacífica y la convivencia será más agradable. Y luego, como curiosidad, os he de decir que últimamente al centro de mediación, cuando se proponía desde el juzgado o directamente se proponía a algunas personas la mediación, había personas que nos decían, sí, mis hijos me han dicho que me la recomiendan, porque ellos en la escuela también la hacen. O sea que está saliendo desde abajo la información desde las escuelas hacia los padres acerca de las bondades también de la mediación. Yo tengo también esa experiencia de que en los últimos tiempos las generaciones nuevas son más proclives. De los años que llevo siendo vocal me asustaba quizá las reticencias de los propios jueces a promover dentro de los procedimientos judiciales procedimientos de mediación, y por eso siempre me ha gustado visitar los talleres que se hacían, puesto que la formación a los jueces se les da tanto en la escuela como en los temarios como en la formación permanente después, y cada vez encuentro que las nuevas generaciones de jueces son más partidarios, quizá porque saben que existe ya, es decir, que saben ya de compañeros y se les cuenta y lo han estudiado en sus temarios y lo ven. Y las últimas veces que he subido, el director de la escuela es un auténtico partidario de la mediación. Pascual Ortuño es de los pioneros en España y merece que se le rinda tributo, pero yo creo que siempre salgo cada vez más convencida de que hay más jueces que saben de qué va y que les apetece como forma de hacer realmente una justicia distinta. Pero quizás porque están viendo que los resultados son buenos, tanto en ámbitos penales como en la justicia juvenil. Sí, pero también en conciencia. No solamente es el criterio práctico, sino también el creer que no siempre ver la demanda, ver la contestación y la fría aplicación de las normas con una sentencia va a dejar satisfecha o restaurada. Siempre tendrás a la mitad con el conflicto enquistado y que es otra cosa. Yo creo que también es convicción particular de una forma distinta de hacer justicia. No sé si todos, pero cada vez me encuentro con que me gusta más lo que oigo cuando están haciendo experiencias de mediación. Yo no quiero dejar pasar la ocasión porque la escuela evidentemente es la primera oferta que tenemos de acceso a la sociedad, ¿no? Y el hecho de reconocer la mediación en el ámbito escolar es reconocer esa diferenciación que existe entre personas, entre chavales que adquieren o se les reconoce esa competencia, esa capacidad en principio, puede que la competencia no por aquellos que son menores, no estamos hablando de primaria o secundaria, pero sí esa competencia que es insolayable porque se da. Otra de las cuestiones que pienso que en algún momento tiene que aparecer es que en esa organización que es la escuela, digamos el espacio que su estructura da a la resolución de conflictos entre alumnos todavía no está consolidada. Es decir, no tenemos, fundamentalmente la escuela está proyectada como centro de instrucción y formación y una educación entendida en este sentido, no en el cultivo o en el abordaje de construir también esa competencia de determinados sectores de escolares, ¿no? Es decir, secundaria es un grupo perfectamente adaptable para trabajar este tipo de conflictos, que además lo resuelven muy bien porque tienen un lenguaje muy próximo, ¿no? Y un poco más distante de aquello que son las reglas de régimen interior de un colegio, ¿no? Para acabar, nos quedan tan solo 3 minutitos, pero me gustaría un último apunte que nos comentaran cuáles son los retos, cuáles deben ser los retos del futuro de la mediación. En general yo creo que son muchos, pero les dejo a ellos que intervengan, puesto que yo solo debo hablar de la que me incumbe, que es la mediación producida dentro de los procedimientos judiciales. Yo creo que ir extendiendo la cultura de que la mediación es un instrumento no solo práctico, como he dicho antes, sino además más justo o más restaurador, como ya he dicho varias veces, de la realidad social, que es un procedimiento que además puede descargar efectivamente los juzgados, ya yendo por el lado práctico, de alguna manera, en la medida que un asunto en el que ha habido mediación te evitas los larguísimos procedimientos de ejecución. Una ejecución forzosa, hay juzgados solo de ejecución. Un asunto mediado ya de por sí las partes aceptan que van a llegar a una conclusión y yo creo que es extraordinariamente útil. Ir
extendiéndolo por todos los órdenes judiciales, por todas las partes del territorio, porque yo creo que si estamos diciendo que es un procedimiento reparador, tendrían que tener derecho a una tutela judicial más grata todos los ciudadanos españoles en cualquier parte del territorio, y me parece que a eso debemos tender, y para eso sería muy importante que el legislador se anime, que ese anteproyecto que el Gobierno tiene, con algún sesgo distinto, porque también se podría criticar, sea finalmente una realidad, para que cuando menos exista un tronco común de un estatuto del mediador que permita convertir en auténtica profesión esta realidad. Yo creo que esos son retos que además no son a muy largo plazo, se debieran ser para allá. Ana. Yo creo que evidentemente, totalmente de acuerdo con lo que dice Margarita, es hacer llegar la mediación a las personas, que las personas entiendan que la mediación es un instrumento muy útil, que está a su servicio, que no lo vean como algo utópico o lejano, que les puede ayudar en todo supuesto, conflictos con los hijos, entre abuelos, con los padres, marido, mujer, en todo tipo de casos se puede aplicar, y que ellos piensen que antes, por ejemplo, de acudir a un juzgado, tienen la vía de la mediación, que les puede ayudar. ¿Por qué no intentar el diálogo, la comunicación? Siempre colaborando salen ganando todos. O sea, que las personas, que la sociedad en general valore la mediación y la utilice, creo que es un reto importante, porque será una muestra de que nuestra sociedad avanza y que las personas pueden convivir de una forma más pacífica. Hay una cuestión básica, ¿no?, seminal, y es que en la medida en que nos podemos hacer cargo de esas situaciones conflictivas, en la medida que tomamos conciencia de la capacidad de participación que tenemos en la solución de nuestros conflictos, estamos construyendo paz. Estamos definiendo una nueva manera de entender las relaciones, ¿no?, y dando aquella dimensión nueva que lo que pudo ser podrá seguir siendo, y no necesariamente se tiene que validar dentro de una segregación o dentro de una disconformidad de las relaciones, ¿no?, sino reconstruyendo relaciones de otra manera. Es un instrumento fundamental para la paz. Una frase muy bonita, construyendo paz. Y en esta tertulia, como no podía ser de otra manera, pues no ha habido conflicto, hablando de mediación, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por participar en esta tertulia y por asistir a nuestro programa Para Todos Lados.